Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy continuaremos hablando de la migración de retorno. Ya vimos lo que es la migración de retorno para los mexicanos, principalmente retornando de Estados Unidos. Nos enfocamos mucho, si no es que por completo, a lo que es la migración de mexicanos hacia Estados Unidos y vimos cómo hay diferentes causas por las cuales las personas regresan, un fenómeno muy poco entendido actualmente, pero que ahí está, forma parte de los flujos migratorios. Han cambiado con el tiempo de una migración que no era tanto de retorno sino circular, se regresaba momentáneamente y después se volvía a salir hacia el exterior. El día de hoy, por las políticas tan fuertes en contra de los migrantes, la criminalización, detenciones prolongadas, lo peligroso que es migrar, ha cambiado y se ha tardado un poquito, extendido más el periodo de tiempo que están los migrantes que regresan antes de intentar nuevamente buscar un mejor futuro fuera de sus lugares de origen. No es algo que esté ocurriendo solamente en Estados Unidos. Ya hablamos de estas leyes migratorias en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, en donde vemos cómo con la figura del asilo, el refugio, pues muchos países aparentemente están recibiendo a los migrantes, pero en realidad tiende más a ser el rechazo hacia ellos. Y es por ello que tenemos que hablar de esta migración de retorno, la cual no afecta solo a los mexicanos, sino también a diferentes nacionalidades. Y bueno, el día de hoy precisamente es de lo que vamos a estar exponiendo aquí con ustedes: la migración de retorno a nivel mundial, retorno, deportación, reintegración y nuevas vulnerabilidades en el sistema migratorio. La migración de retorno no debe analizarse como un cierre del ciclo migratorio, que es algo en lo que muchas personas caen, sino como una fase crítica de reorganización social, económica, familiar, emocional y política a nivel mundial. El retorno reproduce desigualdades de clase, género, raza, estatus migratorio, origen nacional, edad, salud y acceso institucional. Bueno, pues el retorno como un fenómeno global en la migración internacional suele estudiarse desde la salida o la llegada. ¿Quién migra? ¿Hacia dónde migra? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? ¿Y con qué impacto en los países receptores? Sin embargo, el retorno ha adquirido una importancia central en las últimas décadas por al menos 5 razones. La primera es que los países de destino han endurecido sus políticas migratorias mediante deportaciones, acuerdos de readmisión, controles fronterizos, detención migratoria, externalización de fronteras y programas de retorno asistido. Para ello les invito a ver la presentación precisamente sobre el refugio y el asilo a nivel mundial que ya tenemos aquí en nuestro canal. En segundo, son los países de origen que enfrentan el desafío de recibir personas que regresan en condiciones muy diversas, con ahorros, sin recursos, con enfermedades, con hijos nacidos en el exterior o con traumas por detención o habilidades laborales que no han sido reconocidas, y precisamente de eso hablábamos un poquito más a detalle en la presentación de los mexicanos que han retornado, que también pueden checar. Otra de las causas es las crisis globales, las pandemias, guerras, inflación, crisis climáticas, violencia, crisis económica, que lo vimos, por ejemplo, en el caso de los mexicanos en el 2008-2010, que hubo mucha persona que regresó por las condiciones económicas que había en Estados Unidos, y que eso es algo que se da en todo el mundo, y una vez que se solucionan, vuelven otra vez estos flujos migratorios, e incluso a veces con más fuerza. El cuarto es el retorno, que se ha convertido en un área de negociación diplomática entre estados. Y el quinto es la reintegración de personas retornadas. Se ha vuelto una cuestión de desarrollo, derechos humanos y seguridad social. La Organización Internacional para las Migraciones señala que el retorno y la reintegración ocupan un lugar cada vez más importante en la agenda de gobernanza migratoria, y que la reintegración sostenible requiere atender dimensiones económicas, sociales y psicosociales, no solo el traslado físico de una persona a su país de origen. Vamos a dar una pequeña introducción a esto. Es una presentación un tanto extensa, pero que igual es solamente una introducción, porque cada uno de los temas, cada país va a representar diferentes situaciones en la cual este retorno de los migrantes puede ser más compleja en unos países que en otros. Primero veamos qué es la migración de retorno. La migración de retorno se puede definir en términos generales como el movimiento de personas desde un país de destino o tránsito hacia su país de origen
país de nacionalidad o lugar de residencia habitual anterior a la emigración. Sin embargo, esta definición amplia oculta diferentes diferencias fundamentales. No es lo mismo retornar voluntariamente después de haber ahorrado, que de ser deportado, esposado durante años de residencia. No es igual regresar por jubilación que volver por enfermedad. No es equivalente la repatriación de refugiados en el retorno de trabajadores temporales. La literatura especializada en la materia advierte que el retorno no debe interpretarse automáticamente como éxito o fracaso. Casarino propuso analizar el retorno a partir de la preparación para retornar y la inmovilización de recursos. Esto significa que el resultado del retorno depende de si la persona pudo planearlo, ahorrar, mantener redes, conservar documentos, preparar vivienda, trasladar capital humano y tomar la decisión con cierto margen de autonomía. Batistella plantea que las teorías migratorias clásicas han tratado el retorno de manera insuficiente, a veces como fracaso del proyecto migratorio y otras como culminación exitosa. Su propuesta es verlo como un proceso diverso, con implicaciones de políticas públicas, desarrollo, derecho y reintegración. Hago señalamiento: si alguien quiere esta bibliografía y este material de referencia, se lo podemos hacer llegar para que lea más a profundidad sobre el tema. La Organización Internacional de las Migraciones define la reintegración sostenible como una condición en la que las personas retornadas alcanzan niveles de autosuficiencia económica, estabilidad social y bienestar psicosocial que les permite enfrentar los factores que impulsan una nueva migración, que lo hablamos en la presentación de Retorno a México, como esta no es una migración de retorno permanente, sino históricamente se ha dado emigran, llegan al país, al que llegan, están un buen tiempo, regresan, el retorno, pero después vuelven a salir porque las condiciones no han cambiado en el país de origen. La tipología mundial de la migración de retorno existe, por ejemplo, está el retorno voluntario planificado. Este es el retorno de personas que deciden volver con cierto grado de preparación. Pueden incluir migrantes laborales que ahorraron, estudiantes que han terminado sus estudios, jubilados, personas que retornan para invertir, familias que deciden reunirse o profesionales que vuelven por oportunidades laborales. Este tipo de retorno suele tener mejores condiciones porque la persona puede preparar documentos, transferir recursos, organizar vivienda, buscar empleo y establecer redes antes de volver. Aún así, no garantiza reintegración exitosa. Muchas personas encuentran dificultades para validar estudios, certificar experiencia laboral, acceder a crédito o adaptarse socialmente. Y aquí un llamado a todos los migrantes que no sean mexicanos. Nos gustaría saber exactamente cuáles son las condiciones una vez que regresan a sus países. En México ya lo hablamos, vimos la migración de retorno a México, hemos visto el programa México te abraza, muchas limitantes. Nos gustaría saber qué está pasando en el resto del mundo, y sobre todo en una época como esta. La otra es el retorno voluntario asistido, el retorno apoyado por organismos internacionales, gobiernos u organizaciones civiles. El ejemplo más claro conocido es el de Assisted Voluntary Return and Reintegration, de la Organización Internacional de las Mujeres, que en el 2023 el número de beneficiarios por estos programas aumentó 4%, de 50,001 en 2022 a 56,045 en el 2023. Estos programas pueden incluir asesoría previa, documentos de viaje, boletos, apoyo económico, asistencia médica, recepción en el país de origen y apoyo para reintegración. Sin embargo, existe debate sobre qué tan voluntario es el retorno cuando la persona vive en detención, pobreza extrema, rechazo de asilos, imposibilidad de trabajar o amenazas de deportación. Otra de las tipologías es el retorno forzado o de la deportación. Este retorno impuesto por una autoridad estatal o federal puede ocurrir después de una orden de expulsión, una deportación administrativa, una remoción acelerada, una detención migratoria o expulsión colectiva, en la modalidad de mayor vulnerabilidad. Es la modalidad de mayor vulnerabilidad porque generalmente reduce o elimina la capacidad de preparación a aquella persona que es detenida y que es sacada de imprevisto
que es de lo que más se ha visto en este momento allá en Estados Unidos, y no solamente para los mexicanos, sino para diferentes nacionalidades. En Estados Unidos, ICE reportó que 271.484 remociones se realizaron en el año fiscal del 2024 hacia 192 países. Como ven, es algo que cubre gran parte de el mundo. Está el retorno por acuerdos de readmisión. Los acuerdos de readmisión son instrumentos mediante los cuales un Estado acepta recibir a sus nacionales y en algunos casos a personas que transitaron por su territorio después de una orden de salida emitida por otro país. Son comunes en política migratoria europea y forman parte de la diplomacia migratoria contemporánea. Por ejemplo, en la Unión Europea, Eurostat reportó que el cuarto trimestre del 2024 hubo 124.935 personas no comunitarias con orden de abandono de un país de la Unión Europea y 26.630 fueron retornadas a terceros países después de una orden de salida. Está también la repatriación de refugiados, aquí el retorno de personas refugiadas de un país de origen. En el derecho internacional, la repatriación debe ser voluntaria, segura y digna. En la práctica, muchas repatriaciones ocurren en condiciones ambiguas: presión por países anfitriones, reducción de asistencia humanitaria, inseguridad, destrucción de viviendas o ausencia de servicios básicos. Y igual no tengo información exactamente de cómo está ocurriendo allá, principalmente en la Unión Europea, pero en el caso de Estados Unidos las condiciones tan deplorables en las que tienen a los detenidos, a los migrantes de todas las nacionalidades, que también presiona para que se vean obligados a salir. Está el retorno de desplazados internos. El retorno de desplazados internos ocurre dentro del mismo país después de guerras, violencia, desastres o crisis climática. Aunque técnicamente no siempre es migración internacional, es indispensable incluirlo en una investigación global porque la ACNUR, la Organización Internacional de las Mujeres, de las Migraciones, lo tratan como parte del Sistema Mundial de Movilidad Forzada y Soluciones Duraderas. Es importante precisamente también, a pesar de que no es una migración que normalmente nosotros estemos revisando, pero inclusive los flujos migratorios internos hay que revisarlos porque es el primer paso para la migración internacional. Está el retorno circular temporal y estacional, el cual incluye trabajadores agrícolas, trabajadores temporales, empleados de construcción, trabajadoras domésticas, marineros, trabajadores de cuidados y migrantes sujetos a contratos temporales. En algunos casos el retorno está previsto desde el inicio, en otros se vuelve obligatorio por la expiración de visas o de los contratos. La Organización Internacional del Trabajo estima que en el 2022 había 167.7 millones de personas migrantes en la fuerza laboral internacional, lo que demuestra la centralidad del trabajo de la movilidad global. Está el retorno por crisis. Incluye retornos provocados por pandemias, guerras, conflictos, cambios políticos, crisis económica, desastres naturales y cierre de fronteras. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, millones de trabajadores migrantes quedaron varados, perdieron empleo o fueron obligados a regresar sin preparación. La información que hay posterior a la pandemia subraya que los retornos masivos pueden colapsar sistemas de recepción y aumentar la pobreza, la deuda y el desempleo en los países de origen, sobre todo en aquellos que dependen en gran manera de las remesas. En el caso de México no sucedió, inclusive dentro de la pandemia del COVID, México estuvo rompiendo récord en cuanto a cuestión de dinero que se estaba recibiendo. Tenemos también aquí, hay problemas con la medición, porque el retorno es muy difícil de cuantificar. La migración de retorno es más difícil de medir que la migración y la inmigración por varias razones. Primero, porque muchos países no registran de forma sistemática a sus nacionales que regresan. Segundo, los censos solo captan retornos si preguntan por residencia anterior y lugar de nacimiento. Tercero, es porque las deportaciones se registran como eventos, no siempre como personas únicas. La cuarta es que los programas de retorno asistido solo captan a quienes usan esos servicios y no todos lo saben que existen y no todos se apegan a ellos. El quinto es que los retornos espontáneos no siempre dejan huella administrativa.
llegan y nadie los captó, y ese es un severo problema en todo el mundo. El sexto, en contexto de desplazamiento, regresar a una localidad no significa necesariamente que la persona haya alcanzado una solución duradera. El portal de datos sobre migración de la OIM advierte que existen dos grandes formas de retorno, el voluntario y forzado, y que los datos sobre retorno forzado suelen ser recopilados por autoridades nacionales e internacionales, pero con diferencias metodológicas muy importantes. Esta limitación tiene consecuencias políticas. Si los gobiernos solo cuentan las deportaciones, invisibilizan los retornos familiares, retornos de niños, retornos de personas con enfermedad o retornos inducidos por miedo. Si solo cuentan programas de asistencia, invisibilizan a quienes regresan sin ningún tipo de apoyo. Si solo cuentan la presencia física, invisibilizan la reintegración, si fue exitosa o fue un fracaso, y es algo de lo que hemos estado nosotros hablando. Las causas estructurales del retorno, pues está, como decía, los factores económicos, la pérdida de empleo, los bajos salarios, el endeudamiento, la imposibilidad de ahorrar, el aumento en el costo de vida, la informalidad laboral y la falta de regularización migratoria que puede empujar a una persona a retornar. En algunos casos, el retorno ocurre porque el proyecto migratorio no produjo los ingresos esperados, en otros porque la persona logró ahorrar y decide invertir y jubilarse en su país de origen. Están los factores familiares. El retorno puede estar motivado por cuidar a padres mayores, reunificarse con hijos, matrimonio, separación, duelo, enfermedad familiar o deseo de criar a los hijos en el país de origen. En muchos contextos las mujeres retornan por razones familiares con mayor frecuencia que los hombres, aunque esa decisión puede ocultar presión de cuidado no remunerado. Están los factores migratorios legales, el rechazo de asilo, la aspiración de visa, la detención, deportación, falta de regularización, imposibilidad de trabajar legalmente o cambios de la política migratoria pueden producir este retorno. En Europa y Norteamérica, el retorno se ha convertido en componente central de la gestión migratoria. El factor de seguridad también juega un papel importante. La guerra, persecución, violencia criminal, la xenofobia, la explotación laboral, la trata, la detención arbitraria, racismo y violencia de género pueden provocar retornos o migración. En algunos casos, la persona retorna porque el país de destino o de tránsito se vuelve más peligroso incluso que el país de origen. Los factores de salud también es una de las causas importantes. La enfermedad, la discapacidad, accidentes laborales, embarazo, salud mental, adicciones o necesidad de cuidados pueden detonar el retorno. La OIM documentó que las necesidades de salud, el acceso a la atención y la continuidad de cuidados afecta directamente la reintegración de las personas retornadas. Los factores políticos, diplomáticos también es otro factor muy importante. Los estados pueden negociar retornos mediante los acuerdos de readmisión, vuelos de deportación, cooperación fronteriza, incentivos económicos. Lo vimos nosotros en el programa durante la administración de López Obrador, en el cual le estaba dando un incentivo económico a los venezolanos para que pudieran regresar a su país. En este momento no sé si sigan, pero eso se da en algunos lugares. Donald Trump incluso estuvo ofreciendo dinero para aquellos que se autodeportaran, aunque no hay informes de si alguien realmente se apegó a este programa que estaba lanzando y si se fue respetado el que se le diese ese dinero. El retorno y la integración son dimensiones críticas, algo que se debe de revisar con más cuidado porque normalmente pasa desapercibido y puede haber un retorno, pero no una reintegración. La reintegración económica implica un empleo, ingresos, acceso a crédito, reconocimiento de habilidades, capital para emprendimiento, certificación laboral y estabilidad material. Muchos retornados vuelven con experiencia laboral adquirida en el exterior, pero esa experiencia no siempre es reconocida en el mercado laboral. Son diferentes culturas y a veces no sirve del todo lo que se aprendió allá. Aquí el problema es especialmente grave para trabajadores temporales, deportados, refugiados, mujeres jóvenes, así como personas con discapacidad y quienes regresan endeudados. La OIT
recomienda que los trabajadores migrantes retornados y sus familias tengan acceso a protección social, salud, servicio de empleos, reconocimiento de habilidades y apoyo productivo. Es algo, al menos en el caso de México, hay mucho que hacer todavía en esto, y es algo que también se repite a nivel mundial, puesto que no cambian también las condiciones o las causas estructurales que obligaron a que las personas hubieran emigrado en primera instancia. Está la reintegración social, aceptación comunitaria, que a veces se rompen esos lazos, sobre todo cuando se ha estado por fuera mucho tiempo. Debe haber una reconstrucción de redes, acceso a vivienda, educación, documentación, seguridad y participación social. No siempre es automática. Algunas personas retornadas son vistas como fracasadas, extranjeras, peligrosas, enriquecidas o ajenas a la comunidad. La estigmatización es frecuente en casos de deportación, retorno sin ahorros, retorno por enfermedad, retorno de mujeres separadas, retorno de personas LGTBQI+, o el retorno de personas con antecedentes penales. Está la reintegración psicosocial. La reintegración, esta incluye el bienestar emocional, y que muy pocas veces se habla de él, sentido de pertenencia, autoestima, manejo, el duelo migratorio, salud mental y reconstrucción del proyecto de vida. Por ejemplo, aquí la OIM considera esta dimensión parte central de la reintegración sostenible, no un elemento secundario. Sin embargo, es algo que normalmente no se toma en cuenta. El retorno forzado puede producir depresión, ansiedad, insomnio, estrés postraumático, consumo problemático, aislamiento, vergüenza y ruptura familiar. Es uno de los temas que menos se abordan. Está la reintegración jurídica y documental. Muchas personas retornadas necesitan documentos de identidad, certificados escolares, actas de nacimiento, licencias, constancias laborales, una infinidad de documentos que no siempre es fácil poderlos obtener. Esta falta de documentos bloquea empleo, escuela, vivienda, banca, programas sociales e incluso la misma movilidad. En el caso de las deportaciones rápidas, la persona puede llegar sin documentos, sin dinero y sin posibilidad de recuperar sus pertenencias. Está también la reintegración familiar. El retorno puede reunificar familias o romperlas. Personas deportadas pueden dejar hijos en el país de destino. Familias completas pueden retornar con niños nacidos en el extranjero, y esto pasa cuando deportan al que normalmente es el que tiene o el que pone todo el dinero allá para la vida en Estados Unidos, o que pone gran parte, obliga a que toda la familia tenga que regresar a su país. Está el retorno y la salud. Esta es una de las dimensiones muy subestimadas. La salud es una de las dimensiones menos integradas en las políticas de retorno. Muchas personas regresan con enfermedades crónicas, lesiones laborales, trauma, discapacidad, embarazo, adicciones o problemas de salud mental. En el retornos forzados, la situación se agrava porque la deportación puede interrumpir medicamentos, tratamientos, expedientes clínicos y redes de cuidado. La Organización Mundial de la Salud estableció como prioridad global proveer la salud de refugiados y migrantes, garantizar continuidad y calidad de atención esencial, integrar salud migrante en las agendas nacionales y fortalecer políticas sensibles a las necesidades de mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes. La misma OIM ha desarrollado herramientas específicas para el retorno de personas con condiciones médicas, incluyendo la orientación previa, evaluación de aptitud para viajar, coordinación con médicos, verificación de disponibilidad de tratamiento en el país de origen o continuidad de atención. Hay investigaciones recientes sobre salud y retorno, las cuales muestran que las personas retornadas pueden enfrentar peor salud por acceso limitado a servicios, inestabilidad económica, exclusión social y estrés de reintegración. En términos de política pública, todo programa de retorno debería incluir al menos 5 componentes médicos: evaluación de salud antes del retorno, continuidad de medicamentos, expediente médico transferible, canalización al sistema de salud del país de origen y atención psicosocial posterior al retorno. El panorama regional de la migración en Europa, el retorno como política de control migratorio
De ahí, para entender un poquito más esta parte de este tema, los invito precisamente a revisar los videos donde hablo del refugio y el asilo, donde también hablo de estos panoramas en cada una de estas regiones. Europa ha convertido el retorno en uno de los pilares de su política migratoria. La Unión Europea combina órdenes de salida, retornos forzados, retornos voluntarios asistidos, acuerdos de readmisión, cooperación con países de origen y tránsito y externalización de fronteras. La cifra de Eurostat para el cuarto trimestre del 2024 fueron de 124.935 órdenes de salida y 28.630 retornos a terceros países, lo cual muestra una brecha persistente entre órdenes emitidas y retornos ejecutados. La política europea enfrenta una tensión central. La política busca aumentar retornos para responder a presiones políticas internas, pero los estándares de derechos humanos exigen debido proceso, protección contra devolución a lugares inseguros, evaluación individual y prohibición de expulsiones colectivas. El objetivo 21 del Pacto Mundial para la Migración compromete a los estados a facilitar retornos seguros y dignos, garantizar debido proceso, evaluación individual y recursos efectivos. Sabemos que Estados Unidos no lo está cumpliendo, ha deportado a personas de todo el mundo a lugares donde no debería de. Tenemos que hacer una investigación de cómo está ocurriendo las deportaciones en el resto del mundo también. Está también el panorama de la región de Norteamérica, en donde la deportación, la frontera y las familias transnacionales, pues este retorno está fuertemente marcado por la relación entre Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Las deportaciones desde Estados Unidos tienen impactos profundos con México, con Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países. La cifra oficial de ICE para el 2024 fueron de 271.484 remociones a 192 países, ya lo habíamos mencionado. Ya durante la administración de Donald Trump, todavía estamos esperando a tener bien el número listo, debido a que Donald Trump habla de cifras de millones, pero no todos esos han sido deportados. Aquí mezcla la autodeportación, etcétera. Ha sido también un número muy importante ya durante la administración de Donald Trump. En México y en Centroamérica, la reintegración posterior a la deportación enfrenta retos de documentación, empleo, salud mental, separación de familias, violencia territorial, estigma y riesgo de reinmigración. Aquí es importante igual, esto ha ido bajando y se ha ido solucionando un poco, aunque sigue habiendo ciertos problemas, pero ese es lo que normalmente ocurre en esta región. Ya más hacia el sur, en América Latina y el Caribe, se ha convertido simultáneamente en regiones de origen, tránsito, destino y retorno. El éxodo venezolano transformó la movilidad regional y recientemente se han observado flujos de retorno o movilidad inversa de personas que no lograron ingresar a Estados Unidos. Se estima que entre los 6.7 millones de venezolanos que hay en América Latina y el Caribe, el 82% trabaja en empleos informales, más de un tercio estaba en situación irregular y el 53% enfrentaba barreras de acceso de salud. Estas condiciones explican por qué el retorno o la remigración no siempre responde a una mejora en el país de origen, sino a precariedad acumulada en países de tránsito o destino. En este caso de los venezolanos, habrá que revisar con mucho cuidado qué es lo que va a pasar ahora en Colombia con la llegada de este nuevo presidente Asprilla, el cual ha dicho que va contra todo, contra los migrantes, y hay un número muy importante de migrantes venezolanos en este momento sin documentos viviendo en Colombia. Tendremos que darle seguimiento para ver cómo se comporta este nuevo gobierno. En el caso de África, concentra múltiples formas de retorno: migrantes retornados desde Europa, retornos voluntarios desde países de tránsito como Libia, Níger, Argelia y Túnez, la repatriación de refugiados, retorno de desplazados internos y expulsiones masivas. La OIM ha reportado que en Libia ha ayudado a 80.000 migrantes a retornar voluntariamente y seguramente desde el 2015 hasta mayo del 2024. En el 2025 anunció que alcanzó el hito de 100.000 retornados voluntarios humanitarios desde Libia.
Sin embargo, este retorno planea dilemas éticos. Muchas personas retornan desde contextos de detención, explotación, trato o violencia. En esos casos, la frontera entre el retorno voluntario y el retorno por ausencia de alternativas es muy delgada. Y ahí va muchas veces a hablar de retorno voluntario. En este momento, inclusive dentro de esta descripción de donde empezamos a subdividir los retornos, habrá que ver un retorno de verdaderamente voluntario porque ya están listos para regresar, y el otro que es voluntariamente a fuerzas porque no hay otra posibilidad y no tanto porque el Estado actúe directamente. En África Occidental y Central, la OIM ha reportado que esa región fue la principal origen de personas asistidas para retorno voluntario en el 2023, con 30.151 migrantes, equivalentes al 42% del total global de casos asistidos. Está el caso también de Medio Oriente y estados del Golfo. Este retorno desde los países del Golfo está ligado a la migración laboral temporal de trabajadores a Asia y África. Millones de personas de Bangladesh, India, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Etiopía, Kenia y Uganda migran hacia Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán, entre otros. La OIT señala que el sistema de patrocinio laboral conocido como kafala puede limitar severamente la capacidad de los trabajadores para buscar para cambiar un empleador y crear riesgos de explotación, trabajo forzoso y abuso. Algo de lo que hemos hablado en lo que es la situación de los trabajadores con permisos temporales que van principalmente a Canadá, de los mexicanos, que no van con contratos cerrados y les impide poder buscar otro tipo de otros patrones. El retorno desde el Golfo puede ser planificado al terminar contratos, pero también puede ser forzado por despido, falta de pago, pérdida del permiso de residencia, acusaciones de fuga, detención o deportación. Tan solo en el 2004, The Guardian documentó casos de trabajadores de Bangladesh deportados desde Arabia Saudita que regresaron endeudados, traumatizados y sin salarios pagados. Está también el caso de Asia, donde pues es una de las regiones centrales de la migración laboral global. Países como Filipinas, Bangladesh, Nepal, India, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka, Camboya, Myanmar y Vietnam tienen importantes poblaciones de trabajadores migrantes en el Golfo de Asia Oriental, el sureste asiático y Europa. Aquí la reintegración de trabajadores retornados enfrenta tres desafíos: una deuda por el reclutamiento, la falta de reconocimiento de habilidades y ausencia de protección social. La Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado guías para fortalecer políticas de retorno y reintegración de trabajadores migrantes, incluyendo empleo, capacitación, certificación, emprendimiento, protección social y servicio de reintegración. En el caso de África del Norte y el Mediterráneo, el norte de África es una región clave de tránsito y retorno. Países como Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Egipto se han convertido en espacios donde se cruza el control fronterizo europeo, rutas hacia el Mediterráneo, detención, trata, retorno voluntario y expulsiones. El caso de Libia es particularmente crítico por la documentación de de detención arbitraria, explotación y violencia contra los migrantes. Cuando el retorno voluntario se produce desde centros de detención o contextos de tortura y explotación, se abre la pregunta central: ¿es la persona elige retornar o retorna porque no tiene otra salida segura? Que es algo que estamos viendo en este momento, sobre todo en Estados Unidos, pero que ya vemos que también se da en otras partes, en otras latitudes. Las vulnerabilidades, ayer hablábamos de las vulnerabilidades con cuestión de los retornados en México, básicamente son las mismas, pero repasémoslas nuevamente a nivel mundial. Está la vulnerabilidad económica: muchas personas retornan sin ahorros, endeudadas, sin empleo y sin redes laborales. Esto es común, sobre todo en los migrantes que han sido deportados, en los trabajadores temporales que han sido explotados y víctimas de trata también, solicitantes de asilo rechazados, inmigrantes que no lograron llegar al destino esperado. Está la vulnerabilidad documental, que es la falta de todos estos documentos de identidad que se da en todos lados, tanto falta de documentos hacia dónde se va, pero igual cuando se regresa, sobre todo cuando es regresado abruptamente sin haberlo podido planear. Vulnerabilidad psicosocial: el retorno puede generar duelo, vergüenza, pérdida de identidad, depresión, ansiedad,
trauma y sensación de fracaso. El peor de todo es cuando regresan a un lugar extremadamente violento y bueno, pues viene ese sentimiento de impotencia que es muy, muy fuerte. Está la vulnerabilidad de género. Las mujeres retornadas pueden enfrentar violencia, doble jornada, dependencia económica, estigma por separación, maternidad sola, falta de salud reproductiva y menor acceso al empleo. Las trabajadoras domésticas retornadas desde el Golfo a Europa pueden volver con experiencias de abuso sin compensación laboral y pues sin que el crimen que se cometió contra ellas pueda ser castigado. Existe la vulnerabilidad infantil y juvenil. Niñas, niños y adolescentes pueden enfrentar barreras de idioma, adaptación escolar, documentación, discriminación, y aquí es uno de los casos más graves porque sufren mucho cuando dejan su lugar de origen y van hacia un otro país, y cuando pues no funcionan las cosas y tienen que regresar, vuelven a sufrir algo bastante grave. La vulnerabilidad indígena, étnica y racial se da en todo el mundo, no solo en México. Las personas retornadas de comunidades indígenas, afrodescendientes y minorías étnicas pueden enfrentar la discriminación tanto en destino como en origen. Muchos de ellos precisamente salieron por esta discriminación. Está la vulnerabilidad territorial. No todo retorno ocurre a un lugar seguro. Algunas personas regresan a territorios con guerra, violencia criminal, desastres, sequías, pobreza extrema o ausencia de servicios. En estos casos el retorno puede convertirse en una nueva etapa de desplazamiento. Y lo hemos visto sobre todo en Estados Unidos cuando ha estado quitando el TPS para algunas personas que son precisamente de países con una violencia extrema y que bueno, los están ya regresando, y hay muchos siguen peleando para extender lo más que puedan esta protección que tienen hasta este momento. Y está la vulnerabilidad jurídica. Personas que retornan pueden enfrentar órdenes judiciales, deudas, problemas de custodia, antecedentes penales, pérdida de residencia en el país de destino, imposibilidad de reunificación familiar o riesgo de persecución si fueron devueltas indebidamente. El retorno y el desarrollo, aquí entre la oportunidad y el mito. Durante años se presentó al migrante retornado como agente de desarrollo, una persona que vuelve con capital, habilidades, redes y experiencia internacional. En algunos casos esto ocurre mientras retornados pueden invertir en negocios, transferir conocimientos, crear empleos, introducir nuevas prácticas laborales o participar políticamente. Sin embargo, esta visión puede romantizar el retorno, y sobre todo en este momento, esta parte del migrante que regresaba y que se dio mucho cuando no estaba esta criminalización y esta persecución tan exagerada que hay el día de hoy. Mucho migrante precisamente regresaba continuamente a su lugar de origen, invertía e iba haciendo su capital. No todos, pero algunos sí. El día de hoy es sumamente difícil, y esto ha hecho que esta visión, como dicen, se puede romantizar el retorno, pero no toda persona retornada llega con dinero. Muchas vuelven endeudadas, deportadas, sobre todo porque ya es muy caro poder salir hacia donde vayan, a donde vayan. La migración que va llegando de todo el mundo hacia Estados Unidos, pagaron mucho dinero y los regresan rápidamente y evidentemente pues llegan con esta deuda. Parte de lo que se vio durante la administración de Joe Biden es que muchas personas, la táctica de los migrantes ya no era llegar a intentar cruzar Estados Unidos para estar de manera indocumentada, sino entrar a enfrentar un proceso de pidiendo refugio para que se les otorgara lo que estaba su caso, en dado caso de que no se les diera, por lo menos ellos tener suficiente tiempo para tener un permiso de trabajo, poder trabajar 2, 3, 4 años, que es lo que normalmente dura un proceso de migración en Estados Unidos, y con ello haber pagado todo lo que invirtieron y tener algo de dinero para poder regresar a sus a sus comunidades. Eso el día de hoy no está ocurriendo. La reintegración y la reinmigración pueden analizarse conjuntamente, porque muchas personas que no logran reintegrarse vuelven a emigrar. Esto era algo que se daba mucho en el pasado, ahora es más complicado, es más difícil. La OIM también insiste en que la reintegración debe ser individual, comunitaria y estructural. No basta con entregar apoyo económico a una persona si la comunidad de retorno carece de empleo, seguridad, servicios, escuelas y salud, y así como vivienda. Y aquí es donde viene la crítica que he estado haciendo yo, sobre todo, y la que voy a hacer y que puedo hacer es porque soy mexicano y estoy en México, es la ayuda que se está dando. Programa México Te Abraza es
es insuficiente y no se puede hablar de que hay una ignorancia por parte de las autoridades, de que no saben cómo está este fenómeno de la migración de retorno, porque inclusive la Organización Internacional de las Migraciones ha estado insistiendo que esto no es algo nuevo, es algo que ya viene desde hace bastante tiempo. Retorno, reinmigración y movilidad continua. El retorno no siempre es definitivo. Muchas personas retornadas vuelven a migrar. Esto puede ocurrir por falta de empleo, inseguridad, discriminación, deudas, presión familiar, violencia o imposibilidad de reintegrarse. La literatura reciente habla del retorno o reinmigración y movilidad continua. En lugar de imaginar un ciclo lineal salida, estancia, retorno, es más preciso hablar de trayectorias móviles, salir, volver, circular, intentar otra ruta, desplazarse internamente, regresar temporalmente o migrar hacia un tercer país. El Mixed Migration Center advierte que los retornos ocurren bajo motivaciones diversas y grados variables de voluntariedad, y que esta diversidad suele ignorarse en los debates políticos. También señala que los retornados se enfrentan dificultades como pobreza, estigma y barreras para reconstruir sus vidas. La gobernanza internacional del retorno. En el principal marco global es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que esto ya viene de años atrás. Fue de las primeras cosas que nosotros estuvimos abordando ya por el año del 2022, 2023, que iniciamos con Hablemos de Migración. Precisamente lo que busca, hay un pacto mundial para buscar, y todo indica que va muy mal, ¿no? Porque es para buscar una migración segura que no existe y no se ve por dónde. Ordenada también, al no haber posibilidades de regularización y permisos de trabajo, no puede ser irregular. Lo regular es lo que sí, pero lo regular es la migración irregular. Eso es lo regular dentro de esto. Este pacto, en su objetivo 21, llama a cooperar para facilitar retornos seguros y dignos, garantizar debido proceso, cosa que se está faltando en este momento, evaluación individual, que no se da, recurso efectivo, que es miserable, readmisión y sobre todo reintegración sostenible, que tampoco existe. Existe una tensión fundamental. Para muchos estados de destino, el retorno es una herramienta de control migratorio. Para organismos de derechos humanos debe ser una medida compatible con garantías legales, protección contra devolución a peligro, prohibición de expulsiones colectivas y respeto a la dignidad humana. La red, y aquí es algo que Donald Trump no respeta, y que lamentablemente Europa está copiando este modelo tan agresivo de Donald Trump. La Red de Naciones Unidas sobre Migración sostiene que los retornos deben ser seguros, dignos, basados en derechos y acompañados de medidas de acceso a justicia, protección social, servicios financieros, salud, educación y empleo. La evaluación crítica de los programas de retorno asistido. Estos programas de retorno tienen ventajas y límites. Entre sus ventajas están la reducción de riesgos durante el traslado, apoyo, documentación, asistencia médica, transporte seguro, todo lo que necesite las personas deportadas, pero también existen críticas. Primero, pueden usarse para legitimar políticas restrictivas. Segundo, y lo vimos ahí en la presentación de refugio y asilo, sobre todo allá en Europa, en Asia, en África. Pero también existen críticas, como es esta parte. Segundo, pueden presentarse como voluntarios, aunque ocurran bajo coerción indirecta. Tercero, que el apoyo económico suele ser insuficiente para reconstruir una vida. Cuarto, el seguimiento posterior es limitado, a veces inexistente. Otro es que los programas pueden priorizar metas de retorno de países donantes más que necesidades de países de origen. Esto es importante irlo viendo. Los indicadores para evaluar una reintegración sostenible. Una investigación académica debe evitar medir la reintegración solo con una pregunta: ¿consigo empleo? La reintegración sostenible requiere indicadores múltiples, mucho más allá de ya estás de donde eres originario, ya tienes un trabajo. Ahí es donde normalmente se termina el seguimiento. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué indicadores hay? Los indicadores económicos es que sea un empleo estable, que el ingreso sea suficiente, que el acceso
puedan tener el migrante acceso a crédito y un buen crédito, ¿no? Como los que de repente se dan en México. Reconocimiento de habilidades, que también no se da. La reducción de deuda, capacidad de que la persona pueda ahorrar, acceso a seguridad social y viabilidad de emprendimiento. Algo que, al menos en el caso mexicano, y a los que no son mexicanos, yo les pido que nos dejen en los comentarios, se nos hagan saber cómo es en cada uno de sus países. En México esto no se da. Hay indicadores sociales, la vivienda que se tiene segura, el acceso a la escuela es para todos, documentación se ha podido tramitar fácilmente, existen redes comunitarias que acepten a los migrantes retornados, existe participación social o exclusión, no discriminación, seguridad territorial y reunificación familiar. En los indicadores psicosociales cuentan el bienestar emocional, red de apoyo, reducción de ansiedad y depresión, sentido de pertenencia, manejo del duelo migratorio, ausencia de estigma y un proyecto de vida reconstruido. Son cosas que igual normalmente pasan desapercibidas y a nadie voltea a ver o no les interesa en absoluto. En cuestión de la seguridad, esto es vital, no debe haber continuidad de tratamientos, algo que normalmente no se da. Ya hay carencia en Estados Unidos precisamente porque no están los medios necesarios para atender a los migrantes y bueno, regresan hacia el lugar de origen y pues menos, ¿no? Acceso a medicamentos, algo muy importante. De nada te sirve que tú tengas acceso a un doctor cuando no existen medicamentos, o al final de cuentas los medicamentos los tienes que comprar tú y por la situación económica simplemente están fuera de tu alcance. Si existe la rehabilitación física, si se está preguntando si vienen con algún daño físico y si existe algún tipo de terapia para que puedan rehabilitarse. Salud sexual y reproductiva es algo también de lo que no se habla. Atención a adicciones es un programa muy importante que se está en todo el mundo y que también no es atendido como debiese. Y el seguro o cobertura pública. Estas son cosas que se tiene que ver para poder hablar de si está cubriendo la parte de la salud. En los indicadores de protección, no devolución a riesgo, o sea, no puedes, si regresaste al mismo lugar donde saliste escapando por algo donde tu vida corre riesgo, evidentemente algo está ahí un problema. Violencia institucional, no todas las dependencias reciben bien a las personas, no detención arbitraria, acceso a la justicia, protección de niñez, protección de víctimas de trata y mecanismos de queja, si esto realmente existe o simplemente si no se tiene, entonces es de que la reintegración no está haciendo lo que debería de hacer. Tenemos algunas de las recomendaciones para políticas públicas, algunas ya con propuestas concretas aquí desde el Plan de Fortalecimiento de la Comunidad Mexicana en el Exterior y que bueno, que queremos nosotros expanderlo sobre todo a lo que nos corresponde por vecindad a Guatemala, Honduras, El Salvador, pero que aplican, creo yo, a la mayoría de los gobiernos. Uno es reconocer el retorno como proceso, no como un evento. Los estados suelen concentrarse en la llegada física, pero la reintegración dura meses o incluso años e incluso nunca se da. Todo programa debe incluir seguimiento posterior al retorno. Otro es separar el retorno voluntario del retorno coercitivo y para ello se tiene que preguntar a la persona, aunque haya sido un retorno voluntario, si el retorno voluntario estuvo impulsado por esta violencia que está ocurriendo. Se debe evaluar el grado real de la voluntariedad. Retornar desde la detención, calle, hambre, falta de documentos o amenazas de deportación no equivale a una decisión plenamente libre. También está el garantizar la evaluación individual y el debido proceso. Toda persona sujeta a retorno debe tener acceso a la información, asesoría legal, recurso efectivo, evaluación de riesgo y protección contra devolución a lugares inseguros. Incorporar la salud como eje obligatorio. El retorno debe de incluir una evaluación médica, continuidad de medicamentos, expediente clínico, atención de salud mental y coordinación con los servicios del país de origen. Se debe de diseñar políticas diferenciadas. No se requiere lo mismo un trabajador temporal que una mujer sobreviviente de violencia, una persona que ha sido deportada, una niña nacida en el extranjero, un adulto mayor enfermo o un refugiado o víctima de trata. Cada uno necesita algo diferente.
Fortalecer a los gobiernos locales. La reintegración ocurre en municipios, comunidades, barrios y familias. Los gobiernos locales necesitan presupuesto, capacitación y coordinación con organismos nacionales e internacionales. Otro es el reconocer habilidades adquiridas en el exterior. Los países de origen deben crear mecanismos de certificación laboral, equivalencia educativa y aprovechamiento de experiencia adquirida en el destino. El octavo es evitar que la reintegración sea solo emprendimiento. Muchos programas entregan capital semilla, pero no todas las personas quieren o pueden emprender. Se requiere empleo formal, seguridad social, capacitación y acompañamiento, pero más allá, en cuestión cuando se da este capital semilla para iniciar, y se ha dado mucho en México, que empiezan algunas cooperativas, pero que por la falta de conocimiento no logran ni siquiera llegar al primer año de funcionamiento. Debe de haber un acompañamiento, un seguimiento, precisamente esto. Proteger a niñas, niños y adolescentes, esto es vital. La niñez retornada necesita inscripción escolar flexible, apoyo lingüístico, documentación, atención emocional y protección contra el trabajo infantil. Y por último, pues construir sistemas de datos longitudinales. Sin seguimientos no se sabe si la persona logró reintegrarse, si volvió a migrar, si cayó en pobreza, si enfermó o si sufrió violencia. Los datos pueden proteger privacidad y evitar un uso represivo. Bueno, pues ya para terminar, la migración de retorno a nivel mundial es mucho más que un regreso físico de una persona a su país de origen. Es una fase crítica en la movilidad humana contemporánea, donde se revelan las desigualdades acumuladas del sistema migratorio. Para algunos, retornar significa culminar un proyecto, volver con ahorros, conocimientos, redes y estabilidad. Al menos en el pasado había mucho de eso. Para otros, la mayoría al día de hoy, significa una expulsión, ruptura, deportación, enfermedad, deuda, traumas, pérdida familiar. Para los refugiados y desplazados, retornar puede ser esperanza, pero también riesgo si el país de origen sigue destruido o inseguro. Para los trabajadores temporales puede ser parte de un ciclo laboral. Para mujeres, niñas y niños, personas LGTBQ+, indígenas, enfermos y personas mayores, el retorno puede implicar vulnerabilidades específicas e incluso un peligro mayor al que había antes, en el momento que salieron. El retorno no debe de ser medido solo por el número de personas devueltas, y que ni siquiera se tiene el número total. Debe evaluarse por las condiciones en que ocurre, por la vida de la persona, si es que la puede reconstruir después. Esto es lo fundamental. Para terminar, el retorno no cierra la migración, la transforma. Allí en donde los estados ven el final de un expediente migratorio, cuando así se ve, cuando se detecta, la persona retornada enfrenta el inicio de una nueva lucha por empleo, salud, documentos, familia, pertenencia, seguridad y dignidad. Eso es la presentación de migración de retorno a nivel mundial. Muy parecido a lo que pasa en México, lo que es el retorno de los mexicanos después de haber estado en el exterior. Es un tema extremadamente complejo, muy profundo, que tendría que analizarse con mucho más detenimiento, pero bueno, esto es lo que podemos presentarles. Seguiremos hablando de este y de otros temas aquí en Hablemos de Migración. Con esto terminaríamos esta parte de la migración, y bueno, los invitamos a que primero se suscriban al canal, ayúdenos a seguir creciendo, lento pero seguro vamos creciendo. Suscribirse, escuchar, vernos, compartir lo que estamos nosotros presentando para ustedes, porque al final de cuentas no es una presentación nada más por hablar del tema migratorio, sino es la base de todo lo que estamos nosotros proponiendo desde el Frente Amplio de Mexicanos Emigrantes, que es realmente poder alcanzar ese objetivo de una migración regular, ordenada, segura, que el día de hoy no existe. Pues yo no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado en esta ocasión, y pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.